Bien. Disculparán, lo que pasa es que no estaba grabando la reunión. ¿Sí? Continuando con esta exposición, ¿sí? Disculparán que fue un error que cometí de no grabar la reunión. Bien, nosotros en base a lo que vimos, las diferencias entre un polígono regular y un polígono irregular, vamos a sacar una definición, ¿no es cierto? A ver, comprobemos si está bien. A ver, Dayana, ¿me podrías leer, por favor, qué dice? ¿Cuál sería la definición? Aquí ya la tenemos, solo necesitamos que leas de un polígono regular. ¿Podrías leerme, por favor, lo que dice aquí en la diapositiva? Ya, Liz. Ya, gracias. Es aquel cuyos ángulos son iguales y cuyos lados tienen la misma longitud. Ya, muchas gracias. ¿Digo? No hay nomás, solo queremos la definición. ¿Sí? Entonces nosotros, en base, muchas gracias. En base a lo que nosotros hemos observado, ¿no es cierto?, de la diferencia entre un polígono irregular y un polígono irregular, hemos sacado una definición. Y en esa definición nos dice que un polígono regular es aquel que tiene la principal característica para reconocerlo, ¿no? Que todos sus lados, como observamos aquí, tengan la misma medida, ¿sí? Y la otra es que todos sus ángulos sean iguales o tengan la misma medida, ¿sí? Como podemos observar aquí. Bien. Bien. Nosotros, para poder calcular el área, necesitamos identificar los elementos que constituyen un polígono. En este caso, los polígonos va a tener 3 elementos, ¿sí? Que son los más principales. A ver, Mayuri, ayúdeme usted con la lectura. Esos de aquí serían los elementos que tiene un polígono. ¿Me podría ayudar, por favor, leyendo, señorita Mayuri? Uniendo el centro de cada vértice, todo aquí, polígono aquí. regular de L. Aquí. Altura. Dayana es, ¿no? Aquí, Dayana, vamos a leer aquí, ¿no es cierto? Estos son los elementos, vamos a ver los elementos de un polígono. ¿Me podría leer esta parte de aquí? Sí, observa el mouse, ¿no? ¿Me dice ángulo? Eso, entonces, ¿cuál sería el primer elemento? Sí, el elemento de un polígono, ¿cuál va a ser? Alfa, ese es un símbolo alfa. El ángulo. El ángulo, la A va a ser la... apotema. Listo, y la L va a ser el... y lado. Exactamente. Lado. Muchas gracias, señorita. Como nosotros podemos observar, ¿no es cierto? Nosotros, esos son los principales elementos que necesitamos para poder calcular el área de un polígono. El ángulo, como ya lo observamos anteriormente, van a ser todos estos ángulos de aquí, ¿sí? La apotema viene a ser la línea que baja desde el centro del polígono hacia la mitad de un lado. Esa va a ser la definición que nosotros vamos a utilizar de apotema. Y el lado, que simplemente van a ser los lados que está conformado nuestro polígono, ¿no es cierto? Bien, nosotros para poder resolver, calcular o resolver un problema que necesitamos encontrar el área de un polígono, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que nosotros debemos de hacer es dividirlo al polígono en triángulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trazamos una línea recta desde el centro hacia cada ángulo, ¿sí? Se observan aquí, ¿no es cierto? Miren, sí están observando, ¿no es cierto? De aquí hasta acá unimos todos estos puntos, los vamos uniendo, ¿sí? Ya. Una vez que nosotros los tenemos unidos a esos puntos, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos dividiendo a nuestro polígono, lo estamos dividiendo en triángulos. Sí pueden observar aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos triángulos? A ver, Dayana, ayúdame. ¿Cuántos triángulos tenemos? Perdón, sí. ¿Cuántos triángulos tenemos aquí? Si me podrías ayudar. ¿Tenemos 5? No, tenemos 6. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí. ¿Sí? Listo, no te preocupes. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de cuántos ángulos, de cuántos triángulos se van a formar en la figura? Muy sencillo. Nosotros nos damos cuenta de cuántos lados tiene. Miren, en este caso, ¿cuántos lados tienen aquí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tiene 6 lados, obviamente se van a formar, ¿cuántos se van a formar? 6 triángulos. Si nosotros tenemos un polígono de 8 lados, Karina, ¿de cuántos triángulos se formarían si nosotros tenemos un polígono de 8? ¿Cuántos crees, Karina, que se formarían? Creo que está mal, Karina, con su audio. A ver, alguien que nos ayude. Dayana o Mayuri, ¿nos puedes ayudar, por favor? Dayana o Mayuri. Si nosotros tenemos un polígono de 8 lados, ¿cuántos triángulos cree que se formarían? Bueno, les ayudo.
Si son de 8 lados, se van a formar 8 triángulos. Bien, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores y señoritas? Bien, continuemos. Como no hay ninguna inquietud, vamos a continuar, ¿sí? Nosotros, para calcular el área de un polígono, vamos a utilizar dos métodos, ¿no es cierto? Nosotros el primer método que tenemos para calcular el área de un polígono, vamos a utilizar una fórmula para el primer método, que dice que es el área total del polígono va a ser igual al área de uno de sus triángulos multiplicado por el número de los triángulos, ¿sí? Esa sería la primera fórmula que nosotros vamos a encontrar. Y como les dije, el primer paso para encontrar el área, lo primer paso que tenemos que hacer es dividirlo en triángulos para poder calcular, ¿no es cierto? Entonces, desde cada vértice igualmente trazamos líneas hacia el centro y nos queda en el triángulo. Como aquí tenemos un polígono de 5 lados, obviamente se van a formar. ¿Cuántos triángulos se van a formar? Se van a formar 5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señoritas? No, Luis. Gracias. No, Luis. Ya, continuemos. Bien, nosotros vamos a hacer un ejemplo. Para aplicar la primera fórmula vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, calcular el área de un polígono regular cuyo lado mide 5 y su altura es de 2, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Lo primero que tenemos es, dice, de un lado, que va a medir ¿cuánto? Va a medir 5, ¿sí? Y tenemos una altura que va a ser de 2, ¿ya? La principal característica que tenemos en los polígonos es cuando nosotros trazamos las líneas desde el centro hacia cada vértice, se forman triángulos. Y estos triángulos van a ser triángulos equiláteros. A ver, señoritas, ¿quién de ustedes sabe la definición de lo que es un triángulo equilátero? ¿Quién me podría ayudar con esa definición? Yo creo que sí lo vieron el año pasado. ¿Quién me podría ayudar con una definición de triángulo equilátero? ¿Alguien se acuerda? A ver, recuerden, ya yo les doy una pista de un triángulo equilátero. De los lados, para que sea triángulo equilátero, tiene que tener todos sus lados iguales. ¿Cuál sería su otra característica? A ver, acuérdense del año pasado. Yo sé que estuvimos en pandemia, pero hasta en la escuela, acuérdense. ¿No se acuerdan? Bueno, pues yo también otra vez les voy a ayudar. Verán. Para que un triángulo sea equilátero, necesitamos que todos sus lados sean iguales y sus ángulos también tienen que ser iguales. Esa es la definición de un triángulo equilátero. Bien, nosotros para calcular el área de este polígono, ya lo dividimos primeramente en 5 triángulos. Entonces nosotros vamos a sacar uno. ¿Sí? Este de aquí saquemos. A cualquiera lo podemos sacar. Este aquí es independiente. Pueden sacar cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cogemos al triángulo y lo he puesto acá. ¿No es cierto? Entonces nos dice que el lado vale 5. Y si es un triángulo equilátero y todos sus lados son iguales, cada lado, ¿cuánto nos valdrá? Va a valer 5, ¿no es cierto? Entonces van a ser 5 y tenemos la altura. A ver, participemos con Dayana me contestó. A ver, Dayana, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área de un triángulo, de cualquier triángulo? ¿Cuál es la fórmula de encontrar el área de un triángulo? Va- Sí, está bien, creo que se